Doy gracias a Dios porque permite que pueda grabar este tema. En el tema anterior estuvimos hablando acerca del Cordero de Dios. Al finalizar el tema, hubo una declaración que tuve una confusión. Pido disculpas por eso. La confusión era que debía decir el Cordero de Dios y dije el Cordero Pascual. Finalmente volví a hablar del Cordero de Dios como era, pero cuando dije el Cordero Pascual me estaba refiriendo al Cordero de Dios. Bien, aunque no dije del Cordero de Dios todo lo que hay que decir, sí creo haber mencionado lo suficiente para saber la diferenciación que hay entre el Cordero de Dios y el Cordero Pascual. Ahora vamos a hablar del Cordero Pascual. Solamente nuestra atención va a estar cifrada en este tema en la identificación, en el papel del Cordero Pascual. Para esto, debo referirme a la última plaga que Dios iba a enviar, después de la cual el pueblo de Israel sería liberado de Egipto. Esa plaga era que iba a morir todo primogénito de Egipto, entre los hombres y entre los animales. Pero los israelitas no iba a morir ningún primogénito, porque iban a ser salvados por la providencia de Dios. Entonces, para que los israelitas tuvieran la protección que habían tenido en las plagas anteriores, porque ellos no sufrieron de las plagas, para no que no pereciera ningún israelita primogénito, ni entre los animales y también entre los hombres, debía el pueblo hacer algo. Y ese algo que debía hacer está señalado en Éxodo 12 y voy a leerles los textos hasta referirme al Cordero. Dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto, este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la congregación de Israel, el 10 de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por cada casa. Y aquí se señala que en la preparación que el pueblo de Israel debía hacer es la elección de un cordero y especificamos que el cordero podía ser una oveja de las ovejas o de las cabras, siempre un macho, y que debía sacrificarse un cordero. Este cordero pascual, primer, eh, primer aspecto que señalamos es que representa el cordero pascual, el sustituto que los israelitas matan para representar a los primogénitos de los israelitas que no iban a morir. Estamos hablando ahora de los seres humanos. Ningún israelita primogénito iba a morir, porque el cordero pascual ese que estaba representándose iba a ocupar el lugar de ese primogénito. Por eso, y esto lo estudiaremos en temas aparte, por esa razón, Dios le enseña leyes a los israelitas que tenían que ver con los primogénitos que le corresponden a Dios
porque Dios los salva por el Cordero que envía. Esa es la primera señalización que queremos mencionar del significado del Cordero Pascual. Pero ese Cordero Pascual no solamente era en representación de los primogénitos, sino que ese Cordero Pascual representa a Cristo, el Hijo de Dios. Pero cuando digo representa a Cristo, ahora hay una diferencia al Cordero de Dios que quiero señalar. Cuando el Cordero de Dios es presentado por Dios al hombre para que el ser humano sepa que hay un sustituto para salvar a la humanidad, ahora el Cordero Pascual es presentado por Dios a través de Moisés para los israelitas. Cuando Dios crea al hombre, crea el origen de toda la humanidad. En el Cordero de Dios se redime a toda la humanidad, incluyendo a los israelitas. Pero específicamente, cuando Dios trae al Cordero que los representaba él, el Cordero de Dios, no existía en el mundo la nación de los israelitas. La nación de los israelitas viene tiempo después. Antes de la nación de los israelitas, Dios tuvo en la iglesia, en el mundo siempre su representante, era la iglesia de Dios, por decir así, pero se conocía como los hijos de Dios, como Abel, que era hijo de Dios, como Noé, como Enoch, como todos antes de Abraham, que era el hijo de Dios. Pero hemos estado estudiando hace ya varios temas, desde que comenzamos a hablar de Abraham, cómo Dios prepara a Abraham, a Isaac, a Jacob con su descendencia, porque ellos eran los patriarcas a través de los cuales vendría el pueblo de Israel. En este sentido, el Cordero Pascual representa a los israelitas. El Cordero de Dios redime a todo el mundo. El Cordero Pascual tenía que ser con los israelitas. Y para que los israelitas participaran de este Cordero Pascual, Dios puso leyes que la envió a través de Moisés, cuales vamos a estudiar después, a continuación de lo que estamos diciendo, pero los israelitas, inclusive para poder participar del Cordero Pascual que representaba a los israelitas, debían ser circuncidados. Nadie que no fuera circuncidado podía comer del Cordero Pascual. Es más, el Cordero Pascual se debía comer en un tiempo específico, en una ocasión del año. Ese cordero se comía ese día y era un día de fiesta. Forma parte de las fiestas o de los días o de las ocasiones que Dios dio a los israelitas en que debían estar toda la nación para hacer la celebración que Dios fuera a dar de acuerdo con lo que quería enseñar, y todas esas fiestas nosotros las vamos a estudiar aquí. Pero de la primera que se está mencionando aquí es la fiesta de la Pascua, que tenía que tener sus leyes, pero repito, ese cordero estaba en representación de los israelitas. ¿Por qué en representación de los israelitas el cordero pascual, si ya Dios había establecido su cordero por el cual los israelitas
y toda la humanidad iban a ser salvos. La razón es la siguiente. Dios levanta un pueblo especial, un pueblo con un origen distinto a todos los pueblos de la tierra. Quiero recordarles ahora este detallito que les di cuando comenzamos a hablar desde Abraham, que Sara era estéril, que Rebeca era estéril, que Raquel era estéril, que Elizabeth, la esposa de Zacarías, madre de Juan Bautista, estéril. María, la madre de Jesús, no que fuera estéril, pero era una mujer que no conoció hombre hasta que no nació Jesús. No nació Jesús por la intervención de un ser humano, sino por la intervención de Dios. Y era especial este caso por la razón de que este pueblo que Dios estaba formando, los israelitas, al cual está siendo representado por el Cordero Pascual, porque fue cuando Dios lo liberó de Egipto, es el nacimiento de una nación que es el pueblo de Dios, una nación que es la iglesia de Dios a través del cual en los tiempos, desde que el pueblo se formó hasta que viniera Cristo, el Salvador del mundo, y también el Cordero Pascual, tenía como orden de Dios establecerse en Canaán, obedecer a Dios, tener leyes, sacrificios, rituales que representaban a Dios, que eso debía ser visto por las naciones de la tierra, y entonces las naciones de la tierra, por la intervención de los israelitas, también aceptaran a Dios y pudieran ser salvos. Pero estos israelitas mismos, este pueblo, cuando se forma directamente por la obra de Dios, por lo que Dios ordenó que ellos hicieran. Y cada año, bueno, esto lo explicaré después en los otros temas, en la ocasión señalada, en el primer mes del año que tiene que ver con los aspectos religiosos, estaba la orden de comer esa Pascua, que era una fiesta de una semana. La estudiaremos después. Pero ahí comienza Jesús como el Cordero Pascual. La Pascua debían celebrarla los israelitas todos los años. Era una fiesta anual. Y vemos en la historia del pueblo de Israel las Pascuas que fueron celebradas. Cuando llegó el momento de que Jesús vino a la tierra, Jesús, como que había nacido de la Virgen María, porque cuando fue concebida era una virgen, porque fue concebida por el Espíritu Santo. Cuando Jesús nace, la Virgen María deja de ser virgen porque Jesús nació. Y Jesús era la esposa de José. Y eso se enseña en la Biblia. Pero Jesús también va participando de las distintas Pascuas en su tiempo. Pero él sabía, porque estudiando la palabra de Dios, Dios se lo enseñaba, porque María le enseñaba a Jesús también, y el Espíritu Santo estaba con Jesús enseñándole todas las cosas, porque Jesús nos salva como un ser humano. Pero cuando Jesús viene a dar su vida para salvar al ser humano, primero, como israelita, iba a participar de la Pascua, que era un símbolo de él que venía a salvar a la humanidad y también venía a establecer un pueblo para que ese pueblo obedeciera a Dios, representara a Dios y enseñara a la humanidad. Pero el pueblo de Israel fracasó
son otros estudios que tenemos que tener, esto es aparte. Pero Jesús es el Cordero Pascual. Cuando llega el último día, la última Pascua, en la que Jesús participa, antes de morir Jesús en la cruz, antes de establecer un rito que en la Biblia se llama el rito de la comunión, Jesús con sus discípulos prepara o preparan y comen de la Pascua. La Pascua debía ser comida por todos los israelitas. Y la Pascua era comer la carne del cordero. No digo cómo esas cosas porque todo eso lo estudiaremos en un tema aparte. El interés aquí es la identificación del cordero pascual. La Pascua se prepara, se come señalado al cordero junto con hierbas y Jesús prepara su última Pascua con sus discípulos y comen de la Pascua juntos. En la Biblia se habla de esta última Pascua. En el libro de Juan, capítulo 13, se habla de la comida de la Pascua. Y dice allí la Biblia que Jesús, después de haber comido la Pascua, él establece el rito de la Santa Cena y va listo ya para su crucifixión. Pero antes, como que él representaba al Cordero Pascual, Jesús come de la última Pascua con sus discípulos. La obra del Cordero Pascual era para la estabilización o para traer a la vida y mantener en la vida al pueblo de Israel. Representaba a Dios capacitando al pueblo de Israel para la obra que Dios había puesto que el pueblo de Israel cumpliera. El pueblo de Israel no lo cumplió, pero Cristo sí lo cumplió y sí fue el Cordero Pascual. Pero el pueblo de Israel fracasó porque no aceptó a Cristo. De la misma manera en que el sacrificio de Cristo en la cruz no va a salvar a toda la humanidad, aunque en ese sacrificio se produjo o se dio por la parte de Dios la posibilidad de salvación de toda la humanidad, el pueblo del mundo, toda la humanidad no es salva porque toda la humanidad no obedeció a Dios ni sigue a Dios. El pueblo de Israel fue establecido por Dios, fue un pueblo distinto en la tierra porque fue un pueblo que era dirigido directamente por Dios, era una teocracia. Dios era el que dirigía a ese pueblo. Y ese pueblo existió, fue capacitado para la obra y Dios lo cumplió porque Cristo vino y dio su vida como Cordero Pascual y dio su vida como el Cordero de Dios. Esta es la diferenciación que quería presentar en estos dos temas para entrar ya en el estudio de esto más detalladamente. Quiero hacer la aclaración. Yo lo he presentado a mi manera, como yo lo comprendo. Lo he presentado con mi personalidad, con mi pensamiento y con la ayuda de Dios, porque le he pedido que me ayude para poder presentar esto. Uno es el Cordero Pascual, otro es el Cordero de Dios. Pero al fin, los dos están siendo representados por el Cordero que es sacrificado. Uno para una cosa, el otro para la otra, según los rituales
de los cuales vamos a estudiar en la Biblia, cuando estemos estudiando el santuario y estos temas que dentro de la Biblia están. Te pido que compartas este tema con otras personas. Continuaremos nuestro estudio en la próxima grabación. Hasta entonces, comparte el tema y nos vemos.